¿Qué tal, mi gente? Pues para los que no me conocen, pues mi nombre es Liz y bienvenidos a mi primer video de YouTube. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer este video, pero realmente no lo había hecho por varias razones. Número uno, porque quería mantener la mayor discreción y saber de qué manera hacerlo. Haré de algunas cosas que creo que hay que tenerle mucho cuidado a la hora de mencionar algunos sitios que son claves. Bueno, al final me decidí, después de 1 año y medio, de contar mi experiencia de cómo fue mi travesía para llegar aquí. Trataré de ser lo más discreta posible porque yo sí creo que viene mucha gente atrás y que luego de este video pues mucha gente me van a escribir, me van a preguntar. Puntos claves no los diré por aquí por este video porque esto es una plataforma libre y cualquiera puede acceder a este video, tanto las personas como las que están interesadas como personas que no tienen que llegar a este video. Me escriben por mi Instagram y yo con gusto y con placer pues les voy a responder todas las preguntas y todo lo que quieran saber. Comenzamos. Pues yo salí de Cuba un 24 de agosto del 2021. Salí destino Moscú. Varias cosas que creo que es importante. Cuando yo salí de Cuba, yo no sabía, ni siquiera mi novio que ya estaba en Moscú, sabíamos que íbamos a hacer una travesía. A nosotros nos vendieron la moto, pues de que íbamos a salir todo el tiempo, o sea que toda la travesía iba a ser en avión. Nos cobraron una X cantidad de dinero que para nosotros pues era bastante dinero y nos dijeron que nos iban a sacar en un vuelo de Moscú a Grecia y pues ya dentro de Grecia, en la Unión Europea, pues tú puedes volar fácilmente, o sea, no tienes problemas para volar, en teoría. Pues salí de Cuba un 24 de agosto con destino Moscú, llegué un 25 de agosto a Moscú desde 2021. Allá me recogió la persona que supuestamente tenía contacto en el aeropuerto de Rusia, que nos iba a pasar por inmigración. O sea, a mí me dicen esto y ahora yo digo, o sea, ¿cómo yo pude caer en esto? Pero lamentablemente allá en Cuba vivimos una realidad distinta en el que creemos que todas estas cosas son posibles. Y como reunir esa cantidad de dinero a la que nosotros nos pidieron, pues nos costó trabajo. O sea, tuvimos ayuda de familiares que estaban aquí, de familiares que estaban en Estados Unidos. Tú te piensas que por esa cantidad de dinero pues se mueve el mundo. Salimos con esta idea ambos de que íbamos a volar de Moscú a Grecia. Estuve 10 días en Moscú. O sea, nos faltaban 2 días para salir para la travesía. Es cuando nosotros realmente nos enteramos de lo que teníamos que hacer para poder llegar aquí a España. El dinero ya estaba dado. Sí, porque antes de que me digan, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué tal? ¿Por qué esto? El dinero ya estaba dado. Ya nosotros le habíamos dado esa cuantiosa cantidad de dinero a esta persona. A todas estas pues nos había dicho que teníamos que tener más cantidad de dinero porque por el viaje, por tal, no sé qué. Bueno, conclusión, que yo llevaba poco dinero y a esa hora pues tuve que mandar a correr mis familiares a que me mandaran más dinero porque ya cuando nos enteramos de lo que realmente teníamos que hacer pues se necesitaba más dinero del que yo había llevado. Pues nada, el 2 de septiembre salimos en un vuelo hasta San Petersburgo. Nunca entendimos por qué tuvimos que volar tanto, porque estuvimos 2 días de aeropuerto en aeropuerto, todo dentro de Rusia. Pero lo que nos explicó esta persona era que porque desde Moscú no se podía salir a Serbia directamente. Y pues básicamente nos hizo hacer esto. O sea, estuvimos 2 días en el aeropuerto, durmiendo en los aeropuertos, porque volamos Moscú-San Petersburgo, ahí estuvimos 16 horas y luego San Petersburgo nuevamente Moscú, sin salir del aeropuerto, pues estuvimos 17 horas más, hasta que pudimos coger un vuelo a Serbia. En Serbia no tuvimos ningún problema para entrar, el problema realmente fue a la hora de salir de Moscú, que cuando fuimos a pasar inmigración, por lo menos mi experiencia, porque obviamente no pasamos todos juntos, el chico que estaba en inmigración, cuando ve mi pasaporte cubano, así así me miraba y volvía a mirar el pasaporte y yo decía, ¿qué carajos pasa? Me sacan del cubículo esto en el que tú pasas inmigración y me llevan para una sala aparte y ahí pues llevan a más cubanos que habían también, incluyendo a mi novio y otra chica que andaba con nosotros. Pues a mí no me preguntaron nunca nada, yo dije que andaba con mi novio, nos sentaron juntos, a la chica que andaba con nosotros sí que la entraron y dice, nos contó, que allá adentro le pedían como que ¿dónde está tu otro pasaporte? La mandaron a abrir todo el equipaje, al punto tal de que por poco perdemos el vuelo de Moscú a Serbia.
30 minutos, creo que ni siquiera 30 minutos, 20 minutos antes de que saliera el avión, pues nos soltaron a todos y tuvimos que correr, pasamos por inmigración rápido, todo bien. A la hora de entrar a Serbia, pues no tuvimos ningún problema, salimos del aeropuerto y ahí comenzó todo. La opción que nos había dado la persona en Moscú, que era el coyote, porque ni siquiera era un coyote, o sea, no es como las travesías que hacen de por otros lados, que hay coyotes, no, esta persona nos iba guiando desde allá de Moscú por el Google Maps. Lo que nos había dicho era que esa noche nos quedáramos en un hotel y luego saliéramos a la noche siguiente. Pues nosotros no quisimos hacer esto, le dijimos que queríamos salir ya y fuimos en busca de un bus que nos lleva hacia un pueblo fronterizo. Ya aquí no voy a empezar a mencionar más nombres de ningún sitio porque por aquí empiezan los puntos clave. Este bus nos llevaba directamente hasta el pueblo que está antes del pueblo fronterizo. Para los pueblos fronterizos, mayormente en ningún país, por lo menos de aquí de la Unión de Europa, no va ningún transporte público. La idea era, la persona que estaba en Moscú lo que nos decía era pues que ahí cogiéramos un taxi y fuéramos hasta el pueblo fronterizo. Y recuerdo que teníamos una hoja apuntada con todo lo que teníamos que hacer, por dónde coger, nombres de sitio, puntos clave. Y entonces pues al taxista le dijimos que nos llevara hasta ese pueblo fronterizo. El taxista nos decía que no, que los cubanos, o sea, enseguida se dieron cuenta de que éramos cubanos porque resulta que habían otros cubanos pues que ya conocían esta travesía. Y el taxista nos decía que no, que éramos cubanos y que ahí estaba la policía y que la policía cuando nos vieran pues que nos iban a virar para atrás, pues que ahí no se podía estar. Que nos llevaba por una línea del tren, que él sabía dónde estaba. Bueno, al final éramos 6 personas los que estábamos haciendo esto. Entre el inglés malo del de Serbia, entre el inglés malo de nosotros, bueno, llegamos a un acuerdo de que por $100 por persona nos llevaría hasta esa supuesta línea, que luego que cogiéramos esa línea, pues entrábamos a ya otro país. Al final aceptamos porque era o hacer lo que decían los taxistas, porque a todas estas no había más taxistas por todo esto, o quedarnos a dormir ahí, o sea, esperar y nada. Bueno, tomamos la decisión. Esto fue a las 8 de la mañana. El taxista nos lleva hasta la mencionada línea, que en realidad no era la línea. Ahí estaba la frontera de aquel país que se ve, o sea, se ve la frontera, el punto de migración por tierra. Había una gasolinera y esta persona nos deja ahí en esa gasolinera. Ahí le dice, give me the money, o sea, dame mi dinero. Se lo dice a mi novio que iba adelante. Esa persona, pues, al llevarnos aproximadamente unos 15 minutos en el coche hasta allá, pues se ganó $600. Nosotros fuimos hasta la gasolinera, había un punto de venta de comidas y tal, no recuerdo ni siquiera si comimos algo ahí, pero básicamente teníamos que cruzar luego una autopista para llegar a un descampado y luego ahí a lo lejos se veía como unas matas, unos árboles. Bueno, y la idea de nosotros era correr hasta allá, hasta donde estaba aquella mata y esos árboles, pues para escondernos y más adelante estaba la línea. Había que cruzar una cerca. Señores, yo hice esto con 23 años. O sea, en 23 años yo nunca había cruzado una cerca, te lo juro. Mi novio me ayudó a cruzar la cerca, pero aún así, pues yo me revolqué toda, se me terminó rompiendo el pantalón, que aquí te mostraré fotos, te las pondré por aquí por algún sitio. Se me terminó rompiendo el pantalón, el pie me dolía, había que correr aproximadamente como 1.5 kilómetros hasta llegar a aquellos árboles. Con el pie con dolor tuve que correr. Estoy contando que todo esto pasó a plena luz del día, o sea, 8 a.m. Nos llama la persona esta que nos estaba guiando desde Moscú y nos dice, oye, ya están llegando al país que tienen que llegar. Porque nosotros le compartíamos la ubicación. Y nos dicen, mira, cogen por aquí y tal, y no sé qué, o sea, era una finca. Y dicen, por allá tienen que estar viendo unas casitas, y específicamente veíamos como unas casitas, pues ese era el primer pueblo de ese país. Dice, traten de llegar ahí, de ahí cogen un taxi hasta la capital de ese país en el que ya nos faltaba nada para llegar. Que ya en ese país pues estábamos ilegales. Todavía en Serbia estábamos legalmente porque teníamos el cuño de entrada, pero ya en el siguiente país pues estábamos ilegales. Atravesamos aquella finca, logramos llegar a este primer pueblo y recuerdo que andábamos yo, la chica que andaba con nosotros, mi novio y 3 personas más. Éramos un foco. Cuando entramos en este pueblo todo el mundo nos miraba, o sea, imagínate 6 personas, yo con un moño por aquí arriba de todo el pelo enredado lleno de matas con mochilas.
Vamos a hablar con los taxistas, y los taxistas nos decían que no nos podían llevar porque nosotros éramos inmigrantes y que si a ellos los pillaban con nosotros encima, pues que iban a tener problemas con nosotros. No había ningún sitio donde esconderse. Aquellos eran casas tipo granjas. De momento nos escondemos detrás de un bus, no sé, o sea, nos sentíamos muy vulnerables y aparece un loco te lo digo así porque era un loco, cuenta que nosotros somos cubanos. Y nos dice primero que tenía que llevarnos, obviamente, de 3 en 3. Íbamos yo, mi novio y la chica que andaba con nosotros. Bueno, nos montamos en el coche con este hombre, hasta que este hombre iba asustado porque sabía que estaba haciendo una ilegalidad. O sea, por llevarnos de ahí a un pueblo que salía en bus para la capital, nos cobraba 90 euros. Sale por una autopista, había una patrulla de policías que no estaban, no, obviamente no nos estaba esperando a nosotros, pero esta persona se pone nerviosa y lo que hace es que hace un corte y vira en un para atrás. Obviamente la policía se da cuenta del corte sospechoso y nos empieza a caer atrás. Vivimos una persecución, sí, tipo GTA. Aquel hombre paró en un barranco y nos empezó a decir go, 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 o sea, que vete del coche, bájate. Nosotros nos tuvimos que tirar por el barranco, cayéndonos uno encima del otro. Y ahí nos quedamos en plan así que no sabíamos qué hacer, o sea, nos quedamos ahí estáticos unos 5 o 10 minutos aproximadamente hasta que vemos que se para un coche blanco. Y a todos estos yo pienso que era que el taxista había mandado a otra gente a recogernos, ¿no? El taxista había mandado a la policía y le había dicho dónde nosotros estábamos. El tío este de la poli baja por aquel barranco y ya cuando yo caigo en sí, ya yo tenía a este tío encima pidiéndome el pasaporte. Nos dice, Arabic, no. Nos dice otro país y nosotros decimos no. Y luego dice, Cuba, Kubansky. Y nosotros, sí. Y dice, ok, no problem. Ok, no problem. Cuba no problem. Nosotros decimos, bueno, si cubanos no tienen problema, pues no van a soltar, no sé. Nos piden el pasaporte, buscaban el cuño de entrada, le estoy diciendo que entramos ilegal, nos preguntan en inglés que cómo habíamos entrado, nosotros le dijimos que habíamos entrado pues por un descampado, o sea que habíamos entrado ilegal, y empiezan a llamar a policía, empiezan a llegar un montón de policías, o sea, yo te lo juro, aquel país es pequeñito, yo creo que toda la policía de ese país fue a vernos a nosotros, te lo juro. Llegaban, se reían de nosotros, no, hablaban en ese idioma que ni siquiera conocemos, yo llorando, porque obviamente yo estaba llorando. Como al rato, pues llega un carrito de estos de llevarse a los presos, que es cuando tú haces algo bien grave, y ahí en ese carrito nos montan a nosotros. O sea, cuando yo te voy a poner fotos. O sea, cuando yo me vi allí, yo no podía parar de llorar. O sea, yo no sabía qué hacer. O sea, yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Y mi novio me decía, no llores. Y yo lloraba más y más y más. O sea, es que es súper... O sea, verte en esas condiciones es súper fuerte. No, nosotros tratábamos de mirar, hacíamos con el Google Maps para ver para dónde nos estaban llevando, veíamos que nos estábamos acercando nuevamente a la frontera. Nosotros pensábamos, bueno, nos van a dejar en la frontera. Entramos como a un pueblo y ahí entramos en una estación de policía. En la estación de policía pues estaba el chofer que había hecho la estupidez esta, porque, o sea, era un coche particular, o sea, ni siquiera era un taxi. Este hombre pasaba por el lado de los policías y no le pasaba nada. Y este hombre nos dice en inglés como que te vas a preguntar cuánto yo les dije que les iba a cobrar. Les dicen que 20 euros. Nos dice esto y nosotros por ayudar a esta persona, pues a esta persona los estaban acusando de tráfico de personas. Y nosotros pues dijimos eso, que nos ibas a cobrar 20 euros. O sea, a nosotros nos daba igual porque en realidad esta persona nos estaba haciendo un favor. Después de que todos los taxistas no nos querían llevar, esta persona sí accedió a llevar. Pues ahí estuve todo el día. Yo solo recuerdo que después de 2 días de aeropuerto, de no haber dormido en el aeropuerto, de tampoco haber dormido esa noche, yo me quedaba dormida en la estación de policía, así en el aire. Me quedaba dormida, recuerdo que me despertaba, empezaba a llorar, me volvía a quedar dormida, me despertaba, empezaba a llorar. Un hambre horrible, no nos dieron comida como hasta las 10 de la noche, que mi novio le pidió permiso a un policía y el policía lo llevó a una pizzería y nos trajo pizza. A las 11 de la noche pues viene el mismo estilo de carro.
a buscarnos y nos montan en el carro y nosotros veíamos que nos estábamos acercando al país al que nosotros teníamos que entrar. O sea, nosotros decíamos, bueno, nos van a llevar hasta allá. O sea, nosotros súper emocionados porque, como decían, Cuba no problem, y que nos estaban llevando al sitio que nosotros habíamos dicho que íbamos a ir, pues nosotros súper emocionados. Nada, nos llevan ahí para un campamento de refugiados y nos ponen como en unos cubículos. Yo le dije a mi mamá que estaba en un hotel porque yo pensé que de ahí íbamos a estar 2 o 3 días solamente. Le escribimos a la persona que estaba en Moscú que nos había pasado esto. Él nos dijo, bueno, ahora ahí van a estar 2 o 3 días y luego los sueltan. Para no hacerte el cuento muy largo, al final estuvimos presa en un sitio que nos acompañaban al baño unos militares de 1,90 con AKMs. Todo el sitio estaba militarizado, sobrevolaban drones de vez en cuando, pues porque esto era un campamento de refugiados. Ahí conocimos más cubanos con los que me llevo una gran amistad, aún conservo amistad con algunos de estas personas que conocí, pues que estaban haciendo básicamente la misma travesía que nosotros. No era un secreto, no es un secreto. Estuve un mes ahí. Al mes de estar ahí nos sueltan y nos intentan devolver a Serbia. Serbia dice, pues yo no quiero a estos cubanos, mira a ver tú qué vas a hacer con ellos. Básicamente el país nos negó la entrada. A 1 de la madrugada, con un frío que te cagas, porque más o menos fue en estas fechas, con 5 grados de temperatura, nosotros ni siquiera con el abrigo, la ropa que necesitas para sobrevivir a este frío, pues a la 1 de la madrugada nos soltaron en la frontera ilegal de Serbia con este país. Estaron en un sitio que yo veía que la policía pasaba por los coches a ver para dónde nosotros estábamos. Iban para Serbia, volvían para el país. Y yo desarrollé una ansiedad horrible, porque ahí es donde yo desarrollé una ansiedad, porque a mí no me faltaban momentos en los que me venían escenarios catastróficos. O sea, ya pasó como 1 hora, nosotros decidimos pues que íbamos a volver a este país. Por el mismo sitio en el que nos habían llevado para llegar a la frontera ilegal. Salimos a una autopista y era una autopista que para acá había un descampado y para acá había una montaña. Y nosotros nos escondimos ahí en esa montaña. Como a los 10 minutos de esto suceder, venían 2 policías encima, para encima de donde nosotros estábamos escondidos, alumbrándonos con unas linternas. Hicimos, nos subimos para aquella loma, aquel país entero. Imagínate si aquella loma estaba empinada, había un barranco y nosotros dijimos, bueno, mira, vamos a cruzar este barranco y nos escondemos en aquella mata, o sea, en aquel árbol que se ve ahí, y de la única manera que ellos pueden venir, o sea, estos policías que nos estaban cayendo atrás, es que nos vengan de frente, o sea, nosotros lo vamos a estar viendo. Yo cruzo aquel barranco porque yo cruzo de primera, o sea, imagínate cruzar como en las películas, que tú te pones así y te pegas a la montaña y estás pasando por un trocito de tierra, pues por ahí. Cuando yo llego al otro sitio, que yo miro para abajo y miro así al horizonte, que yo veía todo, yo entré en shock. O sea, yo entré en un estado de pánico que yo me recuerdo que había la raíz del árbol y yo me agarro a la raíz del árbol así y me quedo en plan, o sea, estática completamente. Logra cruzar la chica, que ni recuerdo cómo logra cruzar, cruza a mi novio y nos escondemos ahí. Mira, yo tenía que aguantarme los pies del frío que hacía allá arriba y yo temblando. Los pies me hacían así, pero que no podía controlarlo. O sea, estaba en 5 grados la temperatura y nosotros con abrigos que habíamos llevado de Cuba, porque cuando nosotros salimos de Moscú aún no había frío, o sea, aún el clima estaba de verano. El clima se empezó a poner frío porque estuvimos un mes presos, escondidos de las policías desde la 1 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada. Que imagínate si aquella loma estaba empinada, que nosotros para bajar aquella loma tuvimos que tirarnos así, sentados. O sea, no pudimos bajar la normal, tuvimos que tirarnos sentados.
Mi novio se cayó 2 veces intentando bajar aquella loma. Imagínate si esa loma estaba empinada. No sé cómo nosotros logramos subir. Caminamos ese día un aproximado de 30 kilómetros hasta llegar al sitio este que nos había mencionado el taxista, que salían buses de ahí hasta la capital de este país. Entramos en Granja, donde nos cayeron 30 perros atrás, porque los perros no saben que tú eres un inmigrante, o sea, los perros se piensan que tú eres un ladrón. 30 perros ahí ya a punto tal de casi morderte. Tenemos que ir por autopistas, que venían coches y nos teníamos que lanzar al barranco. Vamos a coger un bus a las 10 de la mañana, ¿no? Llegamos a la capital. Yo recuerdo que me quedé dormida. Yo no te puedo decir por dónde pasó este bus. Y era por... Yo llegué, me senté en el bus y me quedé dormida. Cuando nos bajamos del bus, esas personas de ese país saben quiénes son los inmigrantes. O sea, se nos abarrotaron un montón de taxistas diciéndonos, frontera, 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 gris, gris, gris es Grecia, que era para donde nosotros íbamos. Logramos coger un taxi y nos fuimos para un hotel. En ese primer hotel, cuando ven nuestros pasaportes cubanos, nos dicen que no nos podemos quedar ahí, que nos vayamos, que si a ellos no los cogen, que nos tienen hospedados ahí, pues se pueden ir presos. Entonces nos dicen, váyanse. Cogimos otro taxi hasta otro hotel, que esto nos ayudaron 2 amigos míos que dicen esta travesía. Si ves este video sabes que te quiero. Y llegamos a ese hotel. En ese hotel nos quedamos 2 días. Que estando un mes en el campamento, pues nosotros escuchamos un montón de historias. Un montón de historias de personas que los taxistas les robaban el equipaje, les cobraban el dinero y luego los botaban, de los mismos taxistas que te llamaban a la policía. O sea, escuchamos un montón de versiones de historias de personas que realmente les pasó esto. Recuerdo que conocí una doctora cubana en el campamento que se quedó sin ropa porque el taxista, encima de que les cobró el dinero, luego le llamó a la policía y se les fue con todo su equipaje. Y entonces pues nosotros no sabíamos qué hacer. Bueno, al final nos decidimos por el bus. El bus llegaba al pueblo fronterizo de este país con Grecia a las 9 de la noche y lo recomendable era que hicieras el cruce de frontera a la 1, 2 de la madrugada. O sea, la pregunta estaba, ¿qué hacemos nosotros? De 9 de la noche a 2 de la madrugada. Nosotros pensándonos que este pueblo era un pueblo de granja, o sea, un pueblo. No, cuando nosotros llegamos a este pueblo, pues aquel pueblo tenía más civilización que la capital. Era todo casas, no había ningún sitio donde esconderse. Empezó a llover, nos metimos en un garaje. Básicamente fue un garaje. Empezó a llover hasta la 1 de la madrugada. Recuerdo como todo el agua me caía así. Pasaron 2 gatos y se fajaron enfrente de nosotros. Salía una señora de la casa de enfrente así, miraba para donde nosotros estábamos. Yo me imagino que esta señora veía un bulto y decía, ¿esto qué coño es? Y nosotros sin movernos con un frío que te caga, porque un frío que te caga, aquella lluvia cayéndote encima. A la 1 de la madrugada salimos, a todas estas, yo con un par de tacones, porque o sea, sí se nota que somos extranjeros, pero bueno, por lo menos para no parecer inmigrantes, pues yo me puse un par de tacones. Y con aquellos tacones a cruzar aquella frontera que teníamos que pasar por un río de piedra, que ese río de piedra yo lo pasé descalza. Yo llegué a Grecia con los pies destrozados. Ya en Grecia no había problemas, o sea, dentro de la Unión Europea no hay problemas, supuestamente, ya luego cosas que pasaron. Sí hubieron personas que los deportaron, pero bueno, cuando nosotros lo estábamos haciendo no había problema cuando tú entrabas a Grecia. La policía nos pasaba por el lado y pasaba de nosotros, o sea, más no se notaba que éramos inmigrantes, o sea, así, luciendo así se notaba que tú eras inmigrante. En Grecia llegamos a Atenas. En Atenas fuimos hasta una isla súper guapa, o sea, súper linda, perdón. Volamos de Grecia a Italia. Italia entramos en Francia. Francia, Barcelona. Y esta fue mi historia. Es fuerte. Yo tengo muchas personas que me escriben y me preguntan para hacer la travesía. Salir de Cuba realmente es algo que nos urge a todos, porque ya yo cuando quise irme de Cuba ya yo no quería estar en Cuba, o sea, ya yo me daba lo mismo irme a vivir a Moscú, que era en aquel entonces el único país que estaba de momento abierto y en el que te podías ir, ya a mí me daba lo mismo.
pero realmente lo que yo pasé y lo que yo pasé comparado con otras historias que escuché, pues no es nada. Yo solamente no te estoy diciendo que no lo hagas, pero sí que lo pienses mucho, y sobre todo si vas a hacer este tipo de cosas con niños, porque son momentos en que los que ya viste que tienes que correr, que tienes que esconderte, que hay persecución, que pueden pasar miles de cosas, o sea, porque yo nunca me imaginé estar presa en un sitio durante un mes. Literal, yo pensé que me iba a volver loca. Si ves esta marca de granitos, a mí me salió un acné horrible del estrés. Yo la pasé mal, mi familia en Cuba la pasó mal y fueron 2 meses largos. Voy a hacer este video más que nada porque me emociono cada vez que hago esta historia. Fue algo duro, sobre todo la incertidumbre. Lo más malo que hay en la vida es no saber qué va a pasar contigo, no saber si te vas a ver de nuevo en Cuba, si a dónde vas a parar, no lo sabes. Mucha gente que luego después estando en Grecia, que nos creíamos que ya era la salvación, pues no han logrado salir, aún están saliendo gente de Grecia, porque se complicó de tal manera que lo que se hacía ya no se podía hacer. Realmente reconozco que tuve mucha suerte. Siempre confié en Diosito, siempre confié en mi santo. Yo soy cubana y tengo mis creencias y siempre les tuve mucha fe. Mi mamá no paró de rezar por mí, pero fue un momento duro. Si tienes dudas, ya te digo, tú escríbeme por Instagram, que yo siempre voy a responder, siempre voy a intentar ayudar de la mayor, o sea, de la manera que pueda. Mi consejo es ese, que con niños pues que te lo piensas un poco más y que siempre vayas preparado, que no existe eso de que vas a un país y vas a pasar por inmigración, por más mayor cantidad de dinero que des, es mentira. Que yo sé que nosotros estando en Cuba vivimos en una burbuja, porque lamentablemente vivimos en una burbuja. Y nada, mi gente, si quieres igual saber cómo es la vida aquí en España, cómo hice para establecerme, cómo hice para conseguir mi permiso de trabajo, porque actualmente ya yo trabajo legalmente, ya yo tengo mi número de la seguridad social, yo tengo mi cuenta de banco, ya nosotros tenemos un piso, tenemos una nómina indefinida, o sea que conseguir eso aquí en España es algo complicado. Pues bueno, sígueme porque a partir de ahora pues yo haré videos constantemente en YouTube explicando de cómo es la vida aquí en España, de cómo me parece España para establecerse y poco más. Así que un besito y los quiero.